En Filadelfia, en la colonia Fernheim, tenemos un concepto de museos descentralizados. Es decir, nosotros hemos aprovechado los viejos edificios que han construido nuestros padres para instalarlos como museos. Aquí tenemos el Colony House, la Casa de la Colonia, levantada con trabajo de minga en el año 1933. Este museo, la Casa de la Colonia, ya desde el año 1970 funciona como museo. Aquí en la planta baja nosotros abarcamos objetos de lo que nuestros padres trajeron o de Rusia o lo habían conseguido de Alemania para instalarse aquí en el Chaco. Objetos de carpintería, objetos que se usan en las casas y muchos otros objetos que iban a ser indispensables. Y aquí tenemos la imprenta Menoblat. La revista Menoblat es la revista más antigua del Paraguay. En el primer piso del Colony House, de la Casa de la Colonia, este museo, tenemos una parte muy importante de la Guerra del Chaco. Tenemos los dos cruces de los cementerios del Fortín Toledo, la cruz paraguaya, la cruz boliviana y muchos otros objetos también como documentos y unos cuantos artefactos que hemos encontrado en estos campos de batalla. La Casa de la Colonia fue levantada para dos objetivos. En la planta baja como lugar de reuniones, el primer piso como sede administrativa de la cooperativa y colonia Fernheim. Este letrero, Gemeinnutz vor Eigennutz, el bien común antes del bien particular, todos los colonos sabían, esto es el secreto de la colonización de Fernheim. Nosotros vemos la mesa administrativa del administrador, con el teléfono, con todos los administradores que hemos tenido hasta ahora, también con los edificios que abarcan la cooperativa Fernheim. Tenemos todas estas fotos de los inmigrantes. Cuando pasaron por Alemania, entonces se sacó las fotos de cada uno de estos 4 grupos grandes y de los 3 grupos pequeños como para recordar, abandonaron la Unión Soviética, pasaron por Alemania y se instalaron en el Chaco paraguayo. Después de que se habían instalado en los espartillares, las aldeas, se buscó un lugar para hacer el centro administrativo de la colonia Fernheim y ahí luego se instaló la fábrica con la chimenea bien alta, con calles muy anchas y hoy Filadelfia cuenta con unos 30,000 personas. Vemos en esta pieza todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida religiosa y con estos viajes que tenían que hacer nuestros antepasados hacia Punta Riel. El Museo Científico Jakob Unger abarca la flora, la fauna y el herbario. El Museo Científico lleva el nombre de este señor taxidermia Jakob Unger, que fue profesor en los primeros años. Él era amante de la naturaleza chaqueña. Toda esta gama de los más de 250 diferentes pájaros. Además, los animales pequeños y también los más grandes. Y aquí en esta tercera pieza tenemos la parte antropológica. Los habitantes que han vivido estas tierras nos han dejado una riqueza y también algo de la artesanía que han obrado, han levantado. La flora chaqueña es una verdadera riqueza. En esta pieza nosotros tenemos los 28 árboles diferentes que aquí en el Chaco estamos conociendo. Está, por ejemplo, el palo santo, el samoú. Del samoú se hizo los ataúdes en los primeros tiempos. Y aquí algo de la utilidad con estos árboles chaqueños. Bienvenidos al museo, un paseo por nuestra historia. La historia menonita es llena de riquezas
que vale la pena conocerlas. Nosotros partimos de la idea de que Dios tiene un plan majestuoso, un maravilloso plan para cada uno de nosotros. La iglesia cristiana fue la iglesia perseguida. Aquí tenemos este libro con el espejo de los mártires, donde cuenta todas estas historias tan crueles de las persecuciones. Llegamos luego a la Reforma con Martín Lutero, llegamos a la Reforma de Suiza con Ulrich Zwingli y llegamos al nacimiento del movimiento anabautista. Menno Simons, este religioso católico que se convirtió leyendo la palabra de Dios y llegó a ser el pastor de los menonitas. La persecución que han sufrido nuestros antepasados los llevó a tierras desérticas como a Polonia, que eran los pantanos del Vístula, y de ahí hacia Rusia. Y en Rusia hemos tenido un tiempo agradable. El régimen soviético prohibió la proclamación del evangelio y expropió a los campesinos. Llegó aquel día, el 25 de noviembre del año 1929, cuando por un milagro, por gracia de Dios, nuestra gente dio para pasar por el portal de la libertad, instalándonos luego en la tierra chaqueña. Los que no lograron escaparse, la suerte de ellos era terrible. Aquí tenemos la réplica de una finca menonita en Rusia. Cuando los menonitas llegaron al Chaco Central, no sabían que ahí estaban poblados los indígenas Enjlet. Llegando los menonitas, se hicieron amigos con los indígenas y hubo contactos muy amorosos y amigables entre esos dos grupos muy diferentes. Aquí en el Museo del Encuentro Intercultural nosotros queremos conocer la cultura de los pueblos originarios y también los pueblos originarios pueden conocer algo de la cultura paraguayo-latina y de la cultura menonita, germano-menonita. Aquí en este museo nosotros podemos conocer algo de la vida de los pueblos originarios. Aquí en este mapa nosotros podemos ver dónde habitaban estos pueblos y ahora nos cuentan cómo fue su vida de antaño. Cuando llegaron los menonitas al Chaco, entonces se dieron cuenta, aquí hay indígenas y iba a dar para ayudarles a esta gente. Surgió el proyecto de la ASIM, la Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita, que procuraba de ayudar en la economía, lo de la salud, en lo de la educación y sobre todo luz a los indígenas, que quería llevar la luz del evangelio a estos pueblos originarios. Como después de la Guerra Grande, prácticamente todo el Chaco paraguayo fue vendido a inversores extranjeros, prácticamente con esto se había expropiado a los indígenas. Entonces con la ASIM conseguimos cuantas tierras que se ha comprado para asentamientos indígenas con su título. Luz a los indígenas trataba más bien el aspecto religioso y partían de un versículo de Efesios 3:6, que los gentiles sean coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Necesitaban la palabra de Dios en su idioma y han traducido la Biblia al idioma Enjlet, al idioma Nivaclé. Y aquí en esta pieza podemos observar cómo se desarrollaron las iglesias Enjlet, Nivaclé, Ñandeva, las iglesias de los ayoreos. En esa tercera pieza queremos que nuestros vecinos conozcan algo de la cultura germano-menonita. La iglesia menonita, las iglesias hermanos menonitas y también la iglesia de la hermandad menonita y algo de la cultura, inclusive con los instrumentos de música que se solía usar. Todas las iglesias latino-paraguayas en Filadelfia y
Hablamos unos 9 diferentes idiomas, ahí el Padre Nuestro en todas estas idiomas. También la Asociación Fernheim tiene aspectos de convivencia y desarrollo con los conpueblanos aquí en el Chaco Central. Se muestra de una forma muy especial con un monumento muy futurístico a la entrada de Filadelfia. 5 pilares de diferente tamaño y espesor, todos agarrando un aro, inclinándose hacia el centro, a la cruz misma de Cristo. Este monumento futurístico nos lleva a la visión que el Chaco Central permanezca tierra de paz, de convivencia, de armonía, de ayuda mutua, de entendimiento. Bienvenido al Museo Knelsenhaus. El Museo Knelsenhaus es el museo hogareño. La familia Knelsen ha levantado esta casa en el año 1948. Era una familia adinerada que hizo con un estilo tipo ruso esta casa y hoy nosotros la guardamos como museo hogareño. Ustedes pueden entrar en la sala para ver dónde se recibían las visitas, la cocina, también los dormitorios, también todo lo que es el depósito y la baranda al otro lado. La Casa Knelsenhaus, un museo de una casa de los años 40. Bienvenidos al Museo Industrial Fernheim. Filadelfia se fundó en el año 31 y era el momento cuando se encontró agua potable aquí en esta zona y por eso ahí se levantó esta fábrica que en los primeros momentos tenía solo un aseradero, pero después también todo lo que tiene que ver con la desmotadora de algodón, con la refinería, con todas las prensas de aceite y todo esto. La primera máquina de vapor tenía 18 HP y con esta máquina se movilizaba el aseradero. Se compró otras más potentes máquinas de vapor. Aquí tenemos la tercera máquina de vapor hasta que Ande llevó su corriente hacia la ciudad de Filadelfia. La parte del Museo Agropecuario hasta ahora se instala ahí bajo estos techos. Ahí tenemos el famoso buggy, carro menor, implementos agropecuarios tirados por los caballos, donde con esto se fomentaba la producción agropecuaria. La refinería de aceite se levantaba en el año 56 y hoy ya queda como museo. El museo escolar lleva el nombre Peter P. Classen. Peter P. Classen fue el supervisor y profesor aquí en Fernheim y él es un buen conocido escritor de libros, autor del libro Caput y Menonita y de unos 15 libros más. Aquí tenemos un aula típico de las primarias. Los alumnos estaban sentados de 3 o 4 en estos bancos. El maestro tenía su mesa, esta inclusive llegó de Alemania en el año 1930 y el método de enseñanza fue también el palito que servía no solamente para mostrar, sino también para enderezar a los muchachos. En las partes del museo tenemos la historia de cada una de las primarias que tenemos en Fernheim. Blumenthal, Rivera, Karlsruhe, Schönbrunn, Filadelfia y todo esto. Colegio Filadelfia en todas sus formas, con su aula, con sus cuadros. Aquí también tenemos unos cuantos retratos de lo que era el deporte. Fomentaba también todas las manualidades. Los aparatos reproductores, todo lo que tiene que ver con la mimeografía, con los stencil para hacer las copias para los alumnos. El Museo Hospitalario Dr. Wilhelm Kettler es una joya para los museos Fernheim.
esta es la casa más antigua que hasta hoy tenemos en Filadelfia. Y este fue el primer hospital que la colonia Fernheim ha tenido. Bueno, aquí en el Museo Hospitalario tenemos algo muy especial, la mesa de parto que llegó también de Alemania con esta luz que se usaba para las cirugías. En la Guerra del Chaco teníamos 2 doctores del militar que nos han ayudado, el señor Olmedo, por ejemplo, el señor Morales, y también enfermeras que habían recibido su formación en Rusia todavía. El primer hospital era de 2 pisos, y aquí se puede conocer toda la historia, lo que es nuestro museo hospitalario. Bienvenidos al Museo del Aire Libre, Ruedas Pioneras. Sí, estas ruedas las que llevaron a nuestra gente desde Punta Riel, desde Casado, hasta estas tierras en el Chaco Central. Con la alza prima, la firma Carlos Casado estaba buscando los troncos de quebracho colorado para llevarlos a Punta Riel para hacer el tanino en su fábrica. Pero también estas ruedas grandes de carreta llevaron en el año 1921 la primera expedición de menonitas que buscaron tierras aquí en el Chaco Central. La famosa locomotora Laurita, que circulaba entre Puerto Casado y Punta Riel. Con esta sí llegaron nuestros antepasados a este Chaco Central. El famoso carro Menó era el carro que en cada finca debería haber. Con estos carros se llevaba los productos producidos en el Chaco Central, en Fernheim, hacia Punta Riel, y de allá se llevaba todo lo que se necesitaba hacia Filadelfia. El buggy para el transporte de personas, tirado por 2 caballos ágiles y veloces. Y aquí el Farmal M, uno de los primeros tractores que hemos conseguido en los años 40. La primera niveladora tirada por máquinas fue traído por el Central Comité Menonita. El señor Buller llegó con esta máquina y una topadora para alzar y mejorar el camino desde los centros de las colonias hacia Punta Riel, Fred Engen. En pleno centro de la ciudad de Filadelfia se encuentra el Parque de la Memoria con el monumento del 25 aniversario, un Ebenezer, hasta aquí nos llevó el Señor, y el monumento del 85 aniversario que llamamos el Portal de la Libertad, monumento que nos muestra la libertad de la Unión Soviética. Aquí en este parque y alrededores tenemos nuestros museos. Hemos aprovechado estos edificios emblemáticos para presentar ahí temas de interés común y social para que los que visitan nuestra ciudad puedan conocer algo de lo que es Filadelfia y su gente. Nosotros con esto queremos contribuir al entendimiento intercultural, ya que vivimos en una ciudad muy pluricultural y multiétnica. Quiera Dios que con estos museos se pueda vivir mejor este entendimiento entre las diferentes sociedades que estamos viviendo en el Chaco Central.